Dentro de un simple terrario de vidrio comienza a existir algo inesperado. Una ciudad completa hecha únicamente de papel doblado. Cada edificio nace de un pliegue preciso, como si la arquitectura pudiera surgir de la paciencia y de la fragilidad. Las calles se organizan en patrones geométricos, replicando la obsesión humana por ordenar incluso los mundos más pequeños. Aunque está hecha de materiales frágiles, la ciudad parece tranquila y sorprendentemente sólida en su escala microscópica. Las ventanas están dibujadas con tinta líquida, un detalle pequeño que pronto tendrá consecuencias inesperadas. Desde esta perspectiva, el mundo de papel parece una metrópoli silenciosa esperando su primer día. Pero sobre esta ciudad tranquila algo empieza a formarse en el cielo artificial del terrario. La humedad se acumula lentamente, preparando el nacimiento de una tormenta controlada. Dentro de este ecosistema sellado comenzará un experimento climático en miniatura. Por ahora la ciudad permanece intacta, sin imaginar que su mayor amenaza será el agua. La condensación se transforma en pequeñas gotas suspendidas como nubes a punto de romperse. La primera gota comienza a caer, iniciando el monzón más pequeño y destructivo que esta ciudad haya visto. La primera gota golpea el suelo de cartulina y deja una marca oscura que comienza a expandirse lentamente. Las gotas empiezan a caer con más frecuencia, transformando el silencio de la ciudad en un suave ritmo de lluvia. La tinta comienza a disolverse, como si los edificios estuvieran perdiendo lentamente sus propios recuerdos. Las calles que antes eran simples pliegues ahora se convierten en canales por donde empieza a correr el agua. El papel comienza a absorber la humedad, volviéndose más pesado y menos seguro. Los bordes afilados de la arquitectura empiezan a suavizarse bajo la presión constante del agua. Lo que empezó como una lluvia ligera ahora se convierte en un pequeño pero persistente monzón. Lo que empezó como una lluvia ligera ahora se convierte en un pequeño pero persistente monzón. Desde arriba se puede ver cómo la tormenta empieza a reclamar cada rincón de la pequeña metrópolis. Las líneas que definían las ventanas y las puertas se convierten en ríos oscuros que recorren la ciudad. Las estructuras más delicadas empiezan a ceder bajo el peso del agua acumulada. Dentro de este pequeño ecosistema sellado, el monzón ya está completamente desatado. La lluvia se vuelve más intensa y el sonido del agua golpeando el papel llena todo el pequeño mundo. Los charcos comienzan a unirse, creando una red creciente de agua que invade cada calle de la ciudad. Las calles ahora reflejan la arquitectura frágil como si la ciudad estuviera duplicándose dentro del agua. La tinta continúa disolviéndose y convierte el agua en un paisaje de corrientes negras y grises. Las torres más altas comienzan a perder su equilibrio mientras el papel saturado cede lentamente. El agua se desliza entre los edificios como un río que aprende el mapa de la ciudad. Cada estructura empieza a temblar, recordando que todo aquí depende de un material extremadamente frágil. Desde el nivel de la calle la inundación parece una ola lenta que nunca deja de avanzar. La humedad transforma los ángulos rígidos de la arquitectura en superficies blandas y deformadas. Pequeños fragmentos comienzan a desprenderse, convirtiéndose en los primeros restos de la ciudad. El terrario entero se convierte en un microclima tormentoso donde la lluvia no tiene intención de detenerse. Una de las torres más altas comienza a ceder, anunciando que el colapso de la ciudad está cerca. El nivel del agua finalmente supera las calles y comienza a convertir la ciudad en un archipiélago de papel. Las torres se reflejan en el agua turbia, como si la ciudad estuviera hundiéndose dentro de su propia sombra líquida. Las bases de los edificios ya no pueden sostener el peso de la humedad que se acumula dentro de sus pliegues. Una torre entera se inclina como si el suelo invisible de cartulina hubiera perdido toda su fuerza. Los primeros restos de la arquitectura comienzan a viajar con la corriente que atraviesa la ciudad. Un pequeño puente colapsa silenciosamente, recordando lo fácil que es destruir algo tan delicado. La lluvia no se detiene y cada nueva gota acelera la destrucción de esta ciudad improvisada. La tinta abandona las paredes lentamente, como si los edificios estuvieran desvaneciéndose en el paisaje. Las avenidas ya no son caminos sino ríos diminutos que atraviesan lo que queda de la ciudad. El edificio más alto comienza a plegarse sobre sí mismo como si fuera una hoja olvidada bajo la lluvia. Desde fuera del vidrio, la ciudad parece un experimento climático atrapado dentro de una tormenta eterna.
La primera gran torre finalmente colapsa y desaparece en el agua que ahora domina el paisaje. La caída de la primera torre altera el equilibrio de todo el paisaje y marca el comienzo de un colapso inevitable. Los edificios cercanos empiezan a inclinarse también, como si compartieran la misma debilidad estructural. La corriente ahora transporta pedazos de la ciudad como si fueran hojas caídas después de una tormenta real. Un edificio entero se pliega sobre sí mismo, revelando lo frágil que siempre fue su estructura. La tinta liberada de las fachadas convierte el agua en un paisaje líquido de sombras en movimiento. Los tejados saturados de agua comienzan a hundirse, desapareciendo lentamente bajo la superficie. Las estructuras más altas ya no pueden mantenerse erguidas y buscan apoyo en cualquier superficie cercana. Cuando dos torres se encuentran, no chocan con fuerza sino que se deforman como si fueran tela mojada. El nivel del agua continúa creciendo, transformando el centro de la ciudad en un lago turbulento. Las infraestructuras que antes conectaban la ciudad ahora vagan sin destino sobre el agua. Desde esta perspectiva es evidente que la ciudad ha perdido gran parte de su forma original. El edificio central comienza a ceder, anticipando un colapso que cambiará completamente el paisaje. El edificio central finalmente comienza a rendirse bajo el peso del agua acumulada en cada fibra del papel. Cuando cae, no solo desaparece una torre sino que arrastra consigo varias estructuras más pequeñas. La tinta liberada de cientos de ventanas transforma el agua en una tormenta de sombras líquidas. Las paredes ya no se doblan solamente, ahora comienzan a deshacerse en fragmentos suaves. Lo que queda de la ciudad flota ahora como archipiélagos frágiles dentro del monzón artificial. El paisaje se vuelve casi abstracto, donde la tinta y el agua dibujan nuevas formas en constante movimiento. Una de las últimas torres intenta mantenerse en pie mientras su base se desintegra lentamente. Finalmente la última torre cede y desaparece en el agua que ahora domina todo el paisaje. Desde lejos, la ciudad que antes tenía orden geométrico parece ahora un campo de ruinas flotantes. La tormenta continúa incluso después del colapso, como si el monzón ignorara la destrucción que provocó. Algunos restos comienzan a deshacerse completamente, perdiendo cualquier forma reconocible. La ciudad ha dejado de existir como estructura y ahora solo queda un paisaje de agua, tinta y fragmentos. La tormenta empieza a perder intensidad y el paisaje revela los restos dispersos de lo que fue una ciudad entera. Los restos de papel flotan en silencio, moviéndose lentamente como islas diminutas dentro del terrario. La tinta liberada continúa dibujando formas cambiantes que reemplazan las antiguas líneas de la arquitectura. Un único fragmento de torre todavía se mantiene visible, como un recuerdo de la ciudad desaparecida. La lluvia comienza a espaciarse, dejando que el agua recupere lentamente su calma. Las estructuras que antes conectaban barrios ahora flotan juntas sin propósito ni dirección. El paisaje se vuelve silencioso y casi meditativo mientras el agua oscura se estabiliza. Algunos restos finalmente se hunden, desapareciendo en el fondo oscuro del pequeño ecosistema. Las fibras del papel se dispersan en el agua, borrando las últimas huellas de la arquitectura. Desde el exterior del vidrio, el experimento parece ahora un paisaje tranquilo después de una tormenta. Las últimas corrientes de tinta crean un mapa abstracto donde antes existían calles. La ciudad de papel prácticamente ha desaparecido, dejando solo agua oscura y memoria. La tormenta ha terminado y el terrario queda en silencio, como un pequeño océano donde alguna vez existió una ciudad. Los últimos restos de cartulina se mueven lentamente, como si el agua recordara las formas que una vez sostuvo. La tinta. En este pequeño mundo sellado,